Imagina que te lo han arrebatado todo, tu hogar, tu familia, tu dignidad, y lo único que te queda es tu mente y la forma en que decides enfrentar la realidad. ¿Podrías seguir adelante? Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió que incluso en el sufrimiento más extremo, el ser humano puede encontrar un propósito, y ese propósito puede ser la clave para la supervivencia. Hoy te develaré la impactante historia de Frankl y su libro El hombre en busca del sentido, una obra que ha cambiado millones de vidas y que nos enseña que, sin importar nuestras circunstancias, siempre tenemos la libertad de elegir cómo enfrentarlas. La experiencia de Frankl en los campos de concentración. En 1942, Viktor Frankl fue deportado junto con su esposa y sus padres a un campo de concentración. Lo que no sabía en ese momento es que nunca los volvería a ver. A diferencia de muchos prisioneros que eran ejecutados al llegar o a dejarlos morir de a poco mientras trabajaban, Frankl fue seleccionado para mantenerse con vida durante un largo periodo. La razón era médico, y los nazis lo usaron para atender a sus soldados heridos y enfermos. Esto hizo que su sufrimiento se alargara y que tuviera que presenciar el horror día tras día. Los prisioneros pasaban por 3 etapas psicológicas. Primero, el shock inicial. Luego, una especie de apatía y endurecimiento emocional. Y finalmente, un vacío tras la liberación, cuando muchos no sabían cómo regresar a la vida normal. Imagínate ver morir a tus amigos y seres queridos y no poder hacer nada para ayudarlos. Frankl perdió a su esposa y a su familia y aunque no lo sabía en ese momento, lo único que lo mantenía con vida era el amor que sentía por ella. El amor es la meta última más alta a la que puede aspirar el hombre. En una de las reflexiones más poderosas del libro, Frankl escribe: Mi mente todavía vivía aferrada a la idea de mi mujer. La vi con una claridad sobrenatural. La oí contestarme, vi su sonrisa, su mirada franca y alentadora, y de repente me asaltó una inquietud, que no sabía si ella vivía o moría. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que ahora sabía muy bien. El amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo mismo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y carecía de medios para averiguarlo, aunque en ese momento esa cuestión tan vital dejó de importarme, y no sentía ninguna necesidad de comprobarlo. Nada podía afectar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos, o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Si por aquel entonces hubiera sabido de la muerte de mi mujer, creo que aún así me hubiera entregado, insensible a la realidad, a la contemplación de su imagen y mentalmente habría conversado con ella, con la misma vivencia y dedicación. Un pensamiento me atravesó la mente. El amor penetra en el alma del amado. Aquí Frankl nos muestra algo increíble. El amor trasciende la presencia física. Aunque no sabía si su esposa estaba viva o muerta, su recuerdo le daba fuerzas para seguir adelante. A Frankl le arrebataron todo, su familia, su libertad, su identidad, pero hubo algo que los nazis no pudieron quitarle, su capacidad de decidir cómo reaccionar ante el sufrimiento. A un hombre le pueden arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y esta es la clave de su enseñanza. Nuestra actitud frente a la adversidad define nuestra vida. Frankl entendió que si le encontraba sentido a su sufrimiento, podría sobrellevarlo. La logoterapia, encontrando sentido a la vida. Después de ser liberado, Frankl desarrolló la logoterapia, una terapia basada en la idea de que el sentido de la vida es la principal fuerza motivadora del ser humano. Los 3 caminos para encontrar el sentido son: 1. A través del trabajo o la creatividad. Cuando realizamos algo significativo, como el arte, la ciencia o cualquier esfuerzo que aporte valor. 2. A través del amor y las relaciones, cuando conectamos profundamente con otras personas. 3. A través del sufrimiento, cuando no podemos cambiar una situación, pero podemos darle un propósito. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase de Nietzsche es la esencia de la logoterapia. Cuando tenemos una razón para seguir adelante, podemos soportar cualquier adversidad.
Frankl no solo sobrevivió, sino que dedicó su vida a ayudar a otros, a encontrar sentido en sus propias experiencias. Su historia es una prueba de que incluso en el dolor más profundo podemos encontrar propósito. Lecciones que podemos aplicar hoy. Tal vez no estamos en un campo de concentración, pero todos enfrentamos dificultades, pérdidas, fracasos y momentos de incertidumbre. Pero lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo decidimos enfrentarlo. La gran enseñanza de Frankl es que siempre podemos encontrar sentido, incluso en el sufrimiento. ¿Y tú, ya has encontrado tu propósito? La historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre, quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Viktor Frankl. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido sobre libros y desarrollo personal. Y dime en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.